Bien, nuevamente un saludo especial para usted que nos acompaña esta mañana aquí en el templo y para usted, apreciado amigo, amiga que nos está siguiendo también a través de las redes de la iglesia, un feliz sábado. Que esta mañana usted junto a su familia pueda sentirse bendecido o bendecida. ¿Cuántos están felices esta mañana? A ver, ¿puedo ver su mano aquí? Ay, gloria a Dios. Sin levantarse, solo gire así un poquito el cuello hacia la izquierda o a la derecha y haga esto con el hermano que está ahí. ¿Ve? Salúdelo, salúdelo. Exactamente. Ahí está. Excelente. Y ahora vamos a saludar a los que están allá, que no los podemos ver. Ahí usted solo levanta por su cabecita la mano y hace esto, saluda. Ahí estamos saludando a usted que está allá en su casita, con su familia, o posiblemente esté solo o sola, o que esté con sus hijos. Qué bueno, hermano, que está pendiente. La verdad, hermanos, que es una bendición cuando llega el sábado. Yo no sé ustedes, pero con mi esposa que está aquí adelante, cuando ya llega el viernes de tarde, como que tratamos de hacer un cambio, un giro. Y aunque seguimos en cosas de la iglesia, pero intentamos que haya un cambio ahí, que se note un cambio en nuestra preparación, la comida, la ropa, mi esposa la casa, que esté bien preparadita. Y todos esos detalles me imagino que a usted le pasa igual. Y también preparándonos para recibir el sábado, si estamos en casita, anoche no lo hicimos en casita, tuvimos el privilegio de hacerlo en casa de Leslie y Luis y sus dos hijas allá en Pavas, a quienes enviamos también un saludo. Bien, hermanos, bienvenidos ustedes que están aquí en el templo, nuestros amigos de manera especial que han decidido hoy venir aquí. Temprano estaba hablando con Daniel. ¿Dónde está Daniel? Puedo ver la mano. Ahí está Daniel. Y Daniel me decía, pastor, me habían puesto unos exámenes del estudio que él hace, pero hizo arreglos para que le dieran el sábado libre y está aquí esta mañana. Dios te bendiga, Daniel, esa es una gran decisión. Howard también hizo lo mismo para estar con su familia. Gloria a Dios. Y me imagino que hay más personas. Vi entrar una familia también que nos están visitando. Gracias por estar con nosotros. Vi que entró con la esposa, el caballero y dos hijos. Bienvenidos. Nos alegra muchísimo. Bien, hermano. El tema de esta mañana lo hemos titulado Yo iré en ayuda de Jehová. Yo iré en ayuda de Jehová. Y nuestro estudio, hoy vamos a hacer nuestro tema ahora va a ser histórico. Este tema lo hemos dividido en dos fracciones. Una parte histórica, que es la que vamos a estudiar hoy, y una parte profética, que la vamos a estudiar más adelante. Jueces capítulo 4 y capítulo 5. Vamos a revisar algunos versículos. Quizá no vamos a leerlo todo, pero vamos a ir revisando algunos versículos. Ustedes saben que en la historia de la humanidad se han desarrollado diferentes guerras, conflictos bélicos en el mundo que han causado un impacto en el mundo político, social, económico y aún religioso. La historia registra, por ejemplo, lo que se llegó a conocer la Primera Guerra Mundial. Uno de los países que estuvo involucrado, así como el centro, era Turquía, y esa guerra se desarrolló en un ambiente geográfico de donde vamos a leer esta mañana nuestra historia. Luego también, y cuando estas guerras se dieron, la gente pensaba que el fin del mundo había llegado. Y el mundo religioso puso mucha atención en esos acontecimientos. Pero la Primera Guerra Mundial pasó
Y desdichadamente, digo desdichadamente porque ninguna guerra trae bien a la sociedad. Aunque se logran ciertas cosas, a veces es más lo dañino, el efecto desastroso que deja que lo bueno que dejan. Pero vino la Segunda Guerra Mundial y más naciones entraron en un conflicto bélico. Y pues habían algunas cosas, intereses ahí entre las naciones que participaban. Y dentro de ello estaba el tema del petróleo. Las naciones que están luchando por el poder, pero también por adquirir esos contenidos químicos. Y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, ustedes se acuerdan que ahí Japón era uno de los países que estaba en acción, y por ahí se conoce la historia de que la famosa bomba atómica que se dejó estallar en la ciudad de Hiroshima, y el mundo pensaba que eso era el fin del tiempo, pero la Segunda Guerra Mundial pasó a la historia. Y bueno, no voy a seguir mencionando guerras, pero de ahí vino la famosa Guerra Fría y más conflictos de intereses se fueron dando. Y a partir de ahí el mundo se fue polarizando y entrando en un conflicto. Al punto que ahora se habla, hermanos, de las guerras de terror, las guerras de miedo, que los grandes personajes, los que se supone que están gobernando el mundo, ahora usan todos los medios para que la gente caiga en miedos, en angustia. Y yo creo que lo están logrando no porque eso esté en manos de ellos. Creo que lo están logrando porque la palabra profética habla de eso. Y San Lucas decía, y cuando esas cosas comiencen a suceder, cobrad ánimo. Y la gente iba a estar en suspenso, corriendo de aquí para allá, de allá para acá. Y todo eso nosotros lo estamos viendo. El comportamiento humano, el comportamiento social está inquieto hoy día. Y entonces hay un ambiente conflictivo en el mundo entero, ya no así como antes que en ciertos sectores. Ahora en cualquier parte del mundo donde usted ponga sus ojos hay conflictos bélicos. Parece ser que el mundo se volvió belicoso. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque las guerras, hermanos, han marcado la historia de la humanidad. Y las guerras no han dejado de afectar al cristianismo. El cristianismo se ha visto siempre involucrado y afectado por este comportamiento, por estas acciones. Y bueno, vamos a dejar esa introducción hasta ahí. Pero es para tener una idea. Vamos a revisar entonces en Jueces. En Jueces, mis hermanos, allí se narra una guerra que no es común. En la Biblia se narran muchas guerras, sucedieron muchas guerras. La Biblia tiene mucha historia y usted va a leer muchas ocasiones en las que hubo guerra. Pero esta guerra que vamos a estudiar, que está en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Jueces, no es una guerra común. Es una guerra que en la segunda parte vamos a darnos cuenta que tiene también una proyección profética. Pero esta es la parte histórica. Y en esta guerra, hermanos, en los cuales el pueblo de Dios estaba en una situación muy difícil y los reyes cananeos, los reyes de ese entorno, hermanos, estaban en conflicto. Pero en esta guerra, hermanos, no es tanto la guerra del pueblo de Israel contra los reyes de Canaán. Ojo con esto, es la guerra de Dios contra los reyes de Canaán. Y en esa guerra, Dios le pide ayuda al pueblo. Ojo con lo que estoy diciendo. La guerra no es del pueblo de Israel contra los reyes de Canaán. La guerra es de Dios contra los reyes de Canaán.
Pero en esa guerra, Dios le pide ayuda al pueblo. Entonces, esa historia la vamos a dividir en 3 momentos, en 3 episodios, en los próximos minutos que nos quedan. Vamos entonces a nuestro primer momento de esa guerra, de ese episodio, de ese conflicto que se da. Jueces capítulo 4, versículo número 6. Esa historia comienza hablando acerca de una dama que cumplió un ministerio profético. No era un hombre, era una dama. Y esa dama, hermanos, tenía un compromiso muy especial. Ella había sido llamada por el cielo para cumplir un ministerio, y era el ministerio profético. En otras palabras, era profetisa. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Débora. Por eso quiero que le presten atención. Débora fue la mujer que Dios usó en ese periodo de la historia, en esa guerra, en ese conflicto, para que fuera el instrumento profético que dirigiera al pueblo en aquel momento, en aquella lucha. Menciono este concepto porque en la segunda parte, en la otra parte que no vamos a ver ahora, también Dios levanta una profetisa para guiar al pueblo que va a estar en conflicto. Pero bueno, así comienza la historia. Vamos al versículo número 6, ahí vamos a comenzar nosotros, y vamos a ir leyendo hasta el versículo número 10. Un día, Débora envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ojo, aquí hay una misión muy especial. Miren en qué consistía. Es una pregunta, una interrogante. Le dice, no te ha mandado. ¿Quién es el que ha mandado? ¿Quién es el que ha mandado? Jehová. ¿Están conmigo, hermanos? Ocupo que todos tengan su Biblia para que no nos perdamos, porque este sermón vamos a revisar la historia y ocupamos atender los detalles. Dice, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel. ¿Qué era lo que había mandado Jehová? Miren lo que dice ahí. Ve y junta gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y de las tribus de Zabulón, y yo traeré hacia ti al ejército de Jabín. Jabín era el rey que estaba encabezando los reyes cananeos. Y dice ahí, al arroyo de Sison de Sísara, a Sísara también, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y con su ejército, y los voy a entregar en tu mano. Detengámonos ahí. ¿En qué consistía la misión? ¿Qué era lo que Dios le había mandado hacer a Barak? A ver si percibimos. ¿Qué era lo que Dios lo había mandado hacer? Dios le había pedido a Barak ayuda. Dios está diciendo, mira Barak, tengo un conflicto, tengo una batalla que resolver y no lo puedo resolver solo. Pregunto, ¿hay algo que Dios no pueda resolver? ¿Habrá alguna situación muy difícil en la que Dios puede decir, mira José, necesito tu ayuda porque esto no lo puedo hacer? ¿Habrá algo? No, sin embargo ahí Dios le está pidiendo ayuda a su pueblo, y en este caso al líder Barak, y en la misión le dice, ocupo que consigas 10,000 hombres. ¿Cuántos necesitaba? El número no era importante, sino la representación de ese pueblo. Y bueno, voy a detenerme ahí. La historia sigue diciendo que Barak entonces le entró un poco de miedo y dice, mira, la guerra no es fácil. ¿A quién le gusta la guerra? ¿Sabes qué? Me da un poco de temor. Si tú no vas conmigo, entonces yo no voy a ir a esa guerra. Y bueno, ustedes saben la historia. Débora dijo, está bien, yo voy a ir, pero la victoria no va a ser de un hombre, sino de una mujer. ¿Saben ustedes quién era esa mujer? Ok, más adelantito lo veremos. Hasta ahí se introduce el capítulo 4. ¿Está bien? La primera parte que estamos viendo el episodio es Dios llama
al pueblo a unirse a una guerra de liberación de los reyes cananeos contra el pueblo de Israel. Eso, hermanos, se narra en el primer episodio, cortito. ¿Qué definimos en el primer episodio? Dios le da una misión a Barak y a Débora para que consigan pueblo, para que vayan a la guerra, para que participen, para que vayan en favor de él. Voy a hacer una pregunta que usted debe contestar ahí donde está. ¿Le hubiese gustado ser parte de esos 10,000? Si usted hubiese estado en el tiempo de ellos, ¿le hubiese gustado ser parte de esos 10,000 hombres y mujeres? Porque iban mujeres también. Y ese silencio que ustedes tienen es el segundo episodio. Vamos a estudiar el segundo episodio. Capítulo 5 ahora y versículo del 9 en adelante. El capítulo 4 da por sentado que esa victoria se ganó, que esa guerra se dio y la victoria se dio. Pero en el capítulo 5, Débora compuso un canto, un poema, y en ese poema ella comenzó a hablar de ciertas cosas que no se dijo en el capítulo 4. Veamos algunas cositas. Capítulo 5, versículo número 6. Dice el versículo número 6. No, perdón, capítulo número 5, versículo número 9. Capítulo número 5, versículo número 9. Miren lo que va a decir ahora Débora aquí en este segundo momento. Dice el versículo 9, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. Y miren lo que va a decir aquí. Dice, para los que voluntariamente se ofrecieron entre el pueblo, dice, load a Jehová. ¿Qué es lo que acaba de decir aquí Débora? Débora aquí acaba de hablar de un grupo que le identifica como los voluntarios. Dice, bendito sea el nombre del Señor, dice Débora, y ella reconoce, habla a los líderes y les dice, mi corazón está con ustedes, porque cuando se necesitaba la gente, hubo un primer grupo y le llamó los voluntarios que fueron en favor del Señor. Ese fue el primer. Dos grupos menciona Débora, los voluntarios y los involuntarios. Veamos quiénes eran los voluntarios, veamos el primer grupo. Sigamos haciendo la lectura. Versículo número 10. Miren lo que dice el versículo 10. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, para los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis y hablad. Ahí hay un primer grupo. Estuve buscando esa palabra, vosotros los que viajáis en caballos blancos, y la palabra ahí es muy importante en el versículo 10, dice, los que presidís juicios. Pues resulta que los que presidían juicios, hermanos, se les da el nombre de jefes. En otras palabras, en el grupo de los voluntarios, en el primer grupo, estaba un grupo de personas que eran los jefes, la gente pudiente del pueblo, los que andaban bien vestiditos. Ese primer grupo dice que se enlistaron y dijeron, nosotros vamos a ir a ayudar a esa guerra. Imagínense ustedes qué interesante, en una guerra donde los ricos van a la guerra. Eso no sucede, ¿o sí? Siempre va el soldado raso. Pero aquí, en este primer grupo, dice que hay un grupo que son los de caché, los finos, los que van en caballo blanco. Pues de ese grupo dice que había un grupo de voluntarios. Sigamos leyendo, versículo número 11 ahora. ¿Ok? Versículo 13. Vamos a saltarnos esos dos versículos. La lista sigue de los voluntarios. Miren quiénes más estaban en los voluntarios. Dice, entonces marchó el resto de los quienes. O sea que detrás de los jefes iba otro grupo de menor rango, que la Biblia les llamó los nobles.
y estos nobles, dice, marchó en contra de los poderosos. Eso dice el versículo 3. Así que en el primer grupo de los voluntarios ya llevamos dos. Los ricos, los que tenían platita, y también los nobles. Sigamos leyendo. Versículo 14 ahora. Dice ahora, de Efraín vinieron los que habitaban en Amalec. O sea, de la tribu de Efraín vino otro grupo. No dice quiénes eran, simplemente dice que vinieron. Sigue diciendo, de Benjamín entre tus pueblos. También llegaron de Benjamín. Ahora dice, de Maquir descendieron príncipes. Miren ustedes que también de esa otra tribu, que los de Maquir en realidad eran los de Manasés, vino otro grupito a ayudar. Sigue la lista. Dice, de Zabulón también vinieron los que tenían voz de mando. Los líderes, los mandones, ahí estaban. Miren ustedes la lista que vemos haciendo. Repasemos. Número 1 estaban los pudientes. Número 2 estaban los nobles. Número 3, los príncipes. Pero estaban los de Efraín, los de Benjamín. Estaban ahora los de Zabulón, los líderes de Zabulón. Sigamos leyendo. ¿Quiénes más estaban ahí? Dice, también, verso 15, los caudillos de Isaacar fueron con Débora, así como con Barak. También los de Isaacar se precipitaron a pie en el valle. ¿Quiénes más se añadieron a la lista? Los de a pie. Hermanos, los soldados rasos se fueron con Débora y se fueron con Barak. Así que ese es el primer grupo. ¿Cómo le llamó ese primer grupo? Los voluntarios. Los voluntarios. Veamos el segundo grupo. Estos son los involuntarios. A partir del versículo número 16. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Versículo 16. Este es el segundo grupo. Dice así. Bueno, la última parte del versículo 5 dice, entre las familias de Rubén se tomaron grandes decisiones. Ahora miren lo que va a decir el versículo 16. ¿Por qué se quedaron entre los rediles, oyendo los balidos de los rebaños? Y entre las familias de Rubén se hicieron grandes propósitos. Les pregunto, ¿la familia de Rubén fue a ayudar a la guerra o no fue? ¿Qué se quedaron haciendo? Dice que tenían ganado, pero no solamente se quedaron cuidando el ganado, dice que se reunieron en familia y comenzaron a deliberar, ¿vamos o no vamos? ¿Nos conviene ir a la guerra o no nos conviene? Y en ese, dime que te diré, hermanos, los otros fueron a la guerra, ganaron y ellos se quedaron. Miren, sigue hablando de otro grupo, versículo 17. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y dice, ¿por qué se detuvo junto a las naves? Oiga, los de Galaad, los de Gad, tenían naves, tenían barcos y fueron a la guerra. No, dice, se quedaron al otro lado. Yo no sé, tal vez decían algo así. No nos conviene poner nuestros barcos ahí y si se arruinan, ¿quién nos va a pagar? ¿Quién va a responder por nuestros barcos si les pegan y los hunden? Así que no fueron los de Gad. Miren este otro grupo. También estaban los de Aser, dice el versículo 17. Aser se quedó a la ribera del río y permaneció en sus puertos. ¿Qué tenían los de Aser? Puertos. Miren, si ustedes notan, todas las características se necesitaban para la guerra. Pero se quedaron al otro lado. Y ahora llego al versículo 18. Que añade una lista del primer grupo. Dice así, y el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte juntamente con Neftalí en las alturas del monte. Así que ahí cierro mi segundo periodo. Ya el tiempo se me acabó y ocupo llegar al tercero. En el segundo momento, hermanos, se da la reunión de las personas, deciden y se hacen dos grupos, los voluntarios y los involuntarios. Los que fueron a la guerra, los que fueron a ayudar y los que no fueron. ¿Cuántos grupos habían? Dos. Vamos al último momento de nuestro estudio. Versículo 19.
Dice, vinieron los reyes de Canaán, por supuesto, dice, y pelearon en Taanac, junto a las aguas del Megido. Pregunto, ¿tuvieron la victoria o no la tuvieron? Dice, mas no tuvieron ganancia alguna. Versículo 20. Dice, desde los cielos pelearon las estrellas. ¿Quiénes más estaban involucrados en esta guerra? Dice, desde los cielos pelearon las estrellas. Sigo leyendo. Dice, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los torrentes, el torrente de Sisón, dice, los barrió en el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Y termina diciendo, marcha alma mía con poder. Versículo 22, dice, resonaban los cascos de los caballos al galopar, por el galopar de sus valientes. ¿Se pueden imaginar ustedes este episodio de la guerra, aquel momento? Gente a caballo, gente corriendo y una cosa, era una guerra. Y desde el cielo dice ahí que Dios estaba peleando. Los ángeles estaban metidos en el negocio. Imaginen ustedes qué hacen los ángeles. Dice que hacen que el torrente de Sisón se rompa y entonces lanzaron agua en el valle de Megido. Y los que saben de eso, los que han ido por ahí, dicen que cuando el valle de Megido, cuando las tierras del Megido se mojan, se vuelve cicloso todo aquello. Y entonces el cielo mandó una lluvia de tal manera que se preparó todo. Porque el cielo estaba peleando aquella batalla. ¿De quién era la batalla? Y si las batallas son de Dios, ¿quién las gana? Así que esos son los tres momentos que narra esa historia. El momento cuando Dios da la misión, pide ayuda. El momento cuando la gente decide, salen dos grupos, los que van y los que no van, y el momento cuando se dio la victoria. Pero cuando se dio la victoria, se añadió algo más, y con esto quiero cerrar esta mañana. Versículo 23. Después que ha dicho que desde el cielo Dios peleó y la gente estaba peleando aquí en la tierra, ahora llega el versículo 23. Y hermanos, en la Biblia yo solo he encontrado 3 ocasiones en las que se pronuncia maldición por no hacer algo. A ver si ustedes se acuerdan. En Malaquías cuando dice, traed los diezmos y las ofrendas al alfolí, y si eso no se hace, dice, me habéis robado, y dice, maldito soy con maldición. ¿Se acuerdan ustedes de esa? La segunda que yo he encontrado es la de Deuteronomios 28, cuando Dios dice, si no andan en mis mandamientos, dice, les vendrá maldición. Y la tercera que yo he encontrado, hermanos, es esta. Miren cómo dice aquí. Entonces, dice el versículo 23, dijo, maldecid a Meroz. Dijo el ángel de Jehová. Dice, maldecidlo severamente a sus moradores. La pregunta es, ¿por qué? Miren lo que va a decir aquí el versículo. Dice, porque no vinieron en ayuda contra Jehová. ¿Necesitaba la ayuda de ellos Dios, sí o no? Sí, dice aquí, no vinieron en ayuda contra Jehová. En ayuda contra Jehová, contra los fuertes. Les pregunto, ¿con quién era la batalla de Jehová? Dice, contra los fuertes. Y aunque Dios los pudo haber derrotado solos, Él le pidió ayuda a su pueblo. Dice, ocupo que ustedes me ayuden a vencer a esos reyes cananeos. ¿Están conmigo? ¿Comprendimos el cuadro que hace? Ahora yo quiero cerrar esta mañana leyéndoles una cita de la mensajera del Señor. Y ella aborda ese versículo. En Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 154, doña Elena G. White escribió, preste atención a esta cita, es importante que todos acudan ahora a participar de la obra del Señor y que actúen como si fueran un solo ser humano, que trabajen para la salvación de las almas que están pereciendo en el mundo. Si todos los miembros de la iglesia se pusieran de parte del Señor, veríamos tal reavivamiento en su obra como no lo hemos visto hasta ahora en este momento de la historia. Dios quiere
que todos ustedes y que cada uno de los hermanos obedezcan el llamado del Señor. Se requiere obediencia y a menos que obedezcamos, dice, vamos a estar peor que si nos encontráramos en un terreno neutro. Ahora, a menos que seamos favorecidos por la bendición de Dios, tendremos su maldición. Y ojo, va a usar ahora Jueces capítulo 23, versículo 23. Dice, una amarga maldición se pronuncia contra los que no se ponen de parte del Señor. Dice, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecirlo severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Y finaliza diciendo la cita, Satanás y sus ángeles están en el campo de batalla para oponerse a todo paso que den los hijos de Dios para avanzar. Por lo tanto, se requiere de la colaboración de todos. ¿De qué está hablando doña Elena Esguay? Dice que ahora, ella dice, hermanos, dice, hay una guerra que se está librando en este mundo. Y en esa guerra los que están en peligro son las almas de las personas. Y aunque Dios podría salvarlas a todas, ese no es el trabajo de Dios. Ese trabajo se lo ha dado a la iglesia. Y dice aquí, se requiere que cada miembro de la iglesia vaya en ayuda del Señor. ¿Verdad que eso dijo? Hermano, yo cuando leí eso, mi corazón se sacudió. Porque digo, Señor, ¿no será que esa maldición está alcanzando a la iglesia? ¿No será que no nos hemos dado cuenta que el Señor necesita a los niños, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres? Y cuando yo les dije que no era una historia de una guerra común, porque lo que está haciendo aquí doña Elena Esguay es proyectándolo, viéndolo hacia el futuro, lo que ella está diciendo es, en una guerra como esa, donde Dios esperaba a los que tienen plata, los que tienen barco, los que tienen inteligencia, los que son líderes, esperaba que le ayudaran. En este tiempo es igual. Dios espera a los que tienen plata, a los que tienen conocimiento, a los que tienen liderazgo. Dios espera a los niños, a los jóvenes para hacer una sola cosa. ¿Cuál es? Salvar a uno más. ¿Saben cómo terminó esta historia? Tengo que cerrar ya. Vamos al versículo 31. Jueces capítulo 5, versículo 31. Hermanos, yo cuando leo eso me puse a pensar, ¿y no será que esta semana que vamos a predicar el sello de Dios, estamos en guerra? ¿Dónde está Carlitos? Allá atrás. ¿Será, Carlitos, que esta semana estamos en guerra? ¿No será que esta semana el Señor también espera que usted decida? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar en su casa? ¿Se va a quedar viendo la tele mientras Josué predica aquí poderosamente? Yo no sé, hermano, yo he orado para hablar de ustedes con esto, de esto con ustedes. ¿Saben que este es un tiempo solemne? Las redes aquí han estado insistiendo en que conectemos. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente en las redes, hermanos, necesitadas de Dios. Por lo menos esta semana o estos últimos 15 días hemos atendido a 2 personas que a través de las redes nos han pedido ser bautizados. ¿Y qué cuesta mandar un mensaje por Facebook, por YouTube? ¿Qué cuesta? Y yo digo, Señor, dentro de la iglesia, ¿será que hay hermanos, niños, jóvenes, hombres y mujeres que pueden ser utilizados poderosamente por el Espíritu Santo para salvar a alguien más? Y la pregunta el título de este tema es, yo iré de parte del Señor, voy a ponerme al lado del Señor. Y esa es la decisión con la que tenemos que cerrar. Porque yo tengo una pregunta, hermana Lucy, ¿vale la pena ponerse al lado del Señor? ¿Vamos a ir a la guerra de esta semana? Hermano, mire, yo quiero decirle, si esta semana usted tiene que pagar un Uber, un taxi, no sé qué es lo que usted va a hacer por traer a alguien, el Señor espera de usted. Si esta semana usted va a pedir vacación, pida vacación.
Si esta semana los chicos que están en exámenes dicen, no, yo me voy a poner pilas, pero a la hora de la campaña ahí voy a estar. Hay unos que van a estar orando, Josué va a estar predicando, hay otros que van a estar en las cámaras, hay otros que van a estar haciendo cosas. Hermanos, ojalá cada uno de nosotros esté haciendo algo en la hora del Señor. Y si usted va a estar en su casa, conéctese usted y conecte a alguien. Miren cómo cerró este capítulo. Versículo 31. Dice, así perezcan todos tus enemigos, dijo Jehová. Pero miren qué maravilloso lo que dice aquí. Mas brillen los que te aman. ¿Quiénes? Uy, hermanos, esta es una alusión a Daniel capítulo 12. Dice, mas brillen los que te aman. Dice, como el sol cuando sale en su esplendor. ¿Hay alguien que ama a Dios aquí esta mañana? ¿Le gustaría ponerse de parte del Señor? ¿Le gustaría decirle al Señor, yo iré, Señor? Esta semana yo no voy a dejar que el enemigo gane. Esta semana, si yo no puedo venir, voy a estar orando, voy a estar conectado, voy a estar haciendo algo, porque el Señor nos necesita, iglesia. ¿Cuántos grupos habían? Los voluntariamente y los involuntarios. Yo quisiera orar esta mañana para que Dios use a la iglesia poderosamente. Saben que pusieron un mensaje en el grupo, decía, oremos por Josué, que es el predicador, para que Dios lo use. Pero yo dije, voy a orar por la iglesia para que Dios la use. Puede ponerse en pie ahí donde está esta mañana, yo quiero orar con usted. El tiempo se nos ha terminado. No importa si usted está bautizado o no está bautizado, el Señor lo está llamando, lo necesita. Ustedes saben qué fue lo que hizo Jael. Jael era una dama, estaba en su casa, cumpliendo las cosas de la casa. Y ahí le llegó Císara. ¿Y saben lo que hizo Jael? Hermano, hizo lo que nadie pudo hacer. Le clavó la estaca al enemigo. Yo estaba orando esta mañana y digo, Señor, ayúdanos a clavarle la estaca al enemigo. Y no estoy hablando de agresión, estoy hablando del compromiso espiritual. Estoy hablando, hermanos, de no permitir que el enemigo haga más daño a la iglesia del Señor. Hay gente muriendo. Esta mañana alguien mandó un mensaje que 2 pastores de nuestra iglesia en México murieron. ¿Y cuánta gente está muriendo? Porque el enemigo, hermanos, está haciendo y deshaciendo. En la segunda parte nosotros vemos el versículo cuando dice, y ha descendido con gran ira, porque sabe que tiene iglesia del Señor, el Señor te necesita. Yo he visto aquí a los líderes pararse y decir, iglesia, iglesia, ayuden, iglesia, pónganse, iglesia, hagan. Hermanos, seamos del grupo de los voluntarios. Y el Señor te va a bendecir. Padre, qué privilegio tenemos esta mañana de ser invitados a contribuir en esta guerra que tenemos. El apóstol Pablo decía, no es lucha contra sangre y carne, sino contra poderes de huestes espirituales. Señor, esta mañana la iglesia en pie queremos consagrarnos para ti. Queremos, Señor, ser el instrumento que el Espíritu Santo pueda usar con poder, así como va a usar los labios del hermano Josué Mesén. Permite, Señor, que pueda usar el Espíritu Santo a los niños, a los jóvenes, a los hombres y mujeres, que nosotros podamos proponernos traer a alguien más para que escuche el mensaje de salvación. Señor, henos aquí, diciendo, yo iré de parte de Jehová, yo iré en ayuda de mi Dios. Esta semana, Señor, queremos que las cadenas sean quebrantadas, sean rotas, las cadenas que el enemigo le ha puesto a tus hijos. Permite, Señor, que esta semana se puedan dar sanidades, liberaciones, que esta semana, Señor, pueda haber bendición en tu iglesia, porque tu iglesia, Señor, está luchando contra el enemigo. Señor, que tu nombre pueda ser honrado y glorificado. Y los que te aman, Señor, puedan resplandecer porque son luz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Un feliz sábado para todos. Dos, tres, probando. Muy bien, hermanos. Esta mañana hay una reunión muy especial para todos los que son miembros de la iglesia. Así que si usted es miembro bautizado de esta iglesia, vamos a pedirle que nos done un espacio más. Si usted es un amigo que no está bautizado o que nos está visitando de otra iglesia, pues ya usted tiene permiso para salir del salón. Pero si usted es miembro de la iglesia de aquí de Atillo, entonces queremos pedirle por favor que se quede, ya que tenemos nuestra reunión de negocios de la iglesia y tenemos algunos proyectos que compartir con la iglesia y ocupamos que la iglesia esté presente, que podamos tomar algunas decisiones y entonces... Y también tenemos la inauguración de los baños que va a ser al final. Queremos que ustedes nos acompañen. Es parte de los proyectos que la iglesia tiene esta mañana. Así que si usted es miembro y está afuera, por favor entre para que podamos proceder. Y si usted nos está visitando de otra iglesia o todavía no es miembro bautizado de la iglesia, entonces usted ya puede salir del salón principal. Muy bien. Bien, también queremos invitar a los hermanos que están en sus casitas que se conecten. Se va a enviar en este momento un link de Zoom, que es al que usted debe conectarse. No es al que normalmente nos conectamos a los cultos, es uno especialmente para que usted ingrese. En ese link de Zoom, pedimos que si usted es miembro de la iglesia, por favor, ingrese para que pueda participar. Bien, muchas